Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque están con nosotros nuevamente para finalizar esta semana con nuestro resumen. Les saludamos con mucho gusto. Les damos una bonita bienvenida a hacer este resumen de la lección número 8, Sabiduría para vivir con rectitud. Nuestro versículo, Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y sí, Rosalena, yo creo que una de las cosas que más necesitamos en la vida es la sabiduría. Así como dice nuestro título y nuestro versículo que estuvimos estudiando durante la semana. La gracia de Dios ofrece el perdón de los pecados y crea un corazón nuevo en el pecador arrepentido, que ahora vive por la fe. La palabra de Dios brinda instrucciones para una vida justa, como lo pudimos ver en el Salmo 119, que nos invita también a cumplir la ley de Dios. Y al cumplirla no es nada, una manera como de observarla legalista, sino que es vivir en una relación íntima con Dios. O sea, una vida llena de bendiciones, ¿verdad, Rosalena? Así es, la vida del justo no está exenta de tentaciones. A veces el justo puede verse tentado por la naturaleza astuta del pecado e incluso caer en esa tentación. Dios permite tiempos de pruebas para que la fidelidad o la infidelidad de sus hijos se revele claramente. Si los hijos de Dios prestan atención a la instrucción y la amonestación de Dios, su fe se purifica y su confianza en el Señor se fortalecerá. El día domingo 18 de febrero estuvimos viendo el título En mi corazón he guardado tus dichos. Y ese día estuvimos analizando parte del capítulo 119 de los Salmos, en el que es el salmo más largo de todos, ¿verdad? Estuvimos analizando los versículos del 1 al 16 y del 161 al 168 para ver cómo debemos de guardar los mandamientos de Dios y cuáles son las bendiciones que recibimos al guardarlos. Entonces, ese día podíamos ver que Dios nos invita a que obedezcamos sus mandamientos y que los sirvamos por amor sobre todo, ¿verdad? Ya Él nos dará esa paz que necesitamos. Dice que seremos bienaventurados o felices. Por esas razones que la Biblia describe una vida diaria de fe con un peregrinaje, o sea, un andar o un caminar con Dios en su senda de justicia. Y entonces llevaremos una vida de fe al andar en la ley del Señor y a la luz de su rostro. Al andar con Jesús, con Dios, por caminos perfectos, es otra forma en que los salmos describen la vida recta. Conducirse sin tacha describe un sacrificio sin defecto. Del mismo modo, la vida del justo, que es un sacrificio vivo, una vida dedicada a Dios es también un camino perfecto, José Ramón. Sí, estuvimos viendo varios textos que nos hablan acerca de esto, de que Dios nos invita a que guardemos u obedezcamos sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios, Rosalena, son una revelación de la voluntad de Dios para el mundo. Nos instruyen sobre cómo llegar a ser sabios y a vivir una vida de libertad y paz. Y sobre todo, una de las cosas que hemos aprendido, yo creo que en nuestra vida, es que cuando Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos, es por nuestro bien, para librarnos de cosas malas. Sí, como tú lo has dicho. Salmo 119, 165. Mucha paz se gozan los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. El día lunes 19 de febrero vimos el título Enséñanos a contar nuestros días. Ese día estuvimos analizando el Salmo 90, el Salmo 102 y el Salmo 103 para tratar de ver cuál era el dilema humano, ¿verdad? Y una de las cosas que ve el hombre o siempre ha tratado de comprender es por qué nosotros duramos tan poco, pues no nos podemos comparar con Dios porque Él es eterno. Y sin embargo, decían estos salmos que nuestra vida pasa como un
relámpago, como un momento, pasa rápidamente. Salmo 90 sitúa el dilema humano en el contexto del cuidado de Dios por las personas como su creador. El Señor ha sido la morada de su pueblo en todas las generaciones. Sí, el salmista también exclama: ¿quién conoce el poder de tu ira? En el versículo 9 del Salmo 90, dando a entender que nadie ha experimentado nunca el pleno efecto de la ira de Dios contra el pecado, por lo que hay esperanza de que la gente se arrepienta y adquiera sabiduría para vivir después rectamente. En la Biblia, la sabiduría no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia a Dios. La sabiduría que necesitamos es saber contar nuestros días. Si podemos contar nuestros días, significa que nuestros días son limitados, y que sabemos que son limitados, vivir con sabiduría. Sí, Rosalena, y esta sabiduría solo se obtiene mediante el arrepentimiento, cuando vamos a Dios y le pedimos perdón por ello, ¿verdad? Por eso también aprendíamos ese día que solamente gracias a Jesús, que nos ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano, de ese dilema humano que pensamos que nuestra vida es corta, pero al final Dios nos puede dar vida eterna también como Él. El día martes de febrero, 20 de febrero, el título La prueba del Señor. Sí, Rosalena, ¿recuerdas que ese día estuvimos analizando el Salmo 81, parte de él, parte del 95 y del 105? Y pudimos ver qué es lo que implicaba esa prueba divina de Dios en esos textos. Y analizamos varias cosas en este día, sobre todo cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinaje, ¿verdad? Meriba, decía, es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios. ¿Por qué lo puso a prueba? Porque desconfió de él, ¿verdad? Nos dice Éxodo 17, del 1 al 7, que iban caminando y de repente se les terminó el agua. No tenían dónde tomar agua. Entonces ellos, en vez de confiar en Dios, desconfiaron y murmuraron contra él y contra Moisés. Por eso el Salmo 81 invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel. No es que Israel puso a prueba a Dios, sino que el Salmo dice que Dios puso a prueba a Israel. ¿En qué sentido? En que no tuvieran agua para que sintieran su necesidad, ¿verdad? Y por esa razón, y por su desobediencia y falta de confianza, como nos dice ahí el Salmo, el pueblo fracasó en la prueba de Dios. Por eso, esta referencia que tenemos de Meriba transmite un doble mensaje para nosotros hoy. En primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. Al contrario, debe confiar en Dios y seguir su camino. En segundo lugar, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió a su rescate cuando estaban en apuros. La gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. Sí, entonces eso es lo que pudiéramos aprender, ¿verdad? En el Salmo 105 nos muestra que las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Sí, porque este salmo nos habla de cómo José fue probado, estuvo en la cárcel, lo que nos dice también Génesis 37, ¿verdad? Entonces aquí el objetivo de la prueba de Dios sobre la fe de José era eliminar cualquier duda en la promesa de Dios y fortalecer la confianza de José en la conducción divina. Y como pudimos ver, José pasó la prueba porque tuvo confianza en Dios siempre. Sí, qué hermoso que Dios permitió que José tuviera esa dura y muy difícil prueba, pero Dios estuvo siempre ahí a su lado. Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley, pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas. Y como lo dijo a Eva en el huerto, no moriréis, Génesis 3:4. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable José Ramón,
sino también tiende a corromper la fe de los demás. Sí, ya el miércoles 21 de febrero estuvimos viendo el título El engaño del mal camino. Y este día estuvimos analizando el Salmo 141, ¿verdad, Roselena? En donde nos preguntaba por qué es por lo que estaba orando el salmista. Y aquí el rey David, que escribió este salmo, desea que Dios lo escuche, que Dios lo libre del mal, ¿verdad? El Salmo 141 es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas, Rosalena. Fíjate que esto lo estuvimos analizando. A mí me llamó la atención porque no lo había analizado yo de esta forma. Y tenemos esas tentaciones externas y internas. El salmista no solo se ve amenazado por los planes de los malhechores, sino también se siente tentado a actuar como ellos. Y lo hermoso de esto que el salmista, fíjate que todos ocupamos este versículo que dice en el 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Sí, le pide que le dé dominio sobre su propio hablar, ¿verdad? Y eso sí, como dices tú, lo necesitamos todos, pedirle a Dios que nos ayude, qué hablar o en qué momento mejor no hablar. Esta imagen alude a la vigilancia de las puertas que en tiempos bíblicos protegían las ciudades. Primeramente, el corazón se inclina hacia el mal. En segundo lugar, practica el mal. Y en tercer lugar, el corazón come de los manjares de los malvados, es decir, acepta sus malas prácticas como algo deseable. Sí, esto es lo que veíamos en el Salmo 141:4, que es muy parecido al Salmo 1:1, ¿verdad? Que habla acerca de esa tentación que viene a impedir que el Hijo de Dios transite por las sendas del Señor y lo hace andar en el consejo de los malos. O sea, también ahí Dios, el salmista pide que lo ayude para no juntarse con esas personas que hacen lo malo, porque también esa es una tentación que tenemos. Entonces, José Ramón, solamente la dependencia total del Señor puede garantizar nuestra victoria. Amén, es cierto. El día jueves 22 de febrero estuvimos viendo bendiciones de una vida recta. A esto podemos ir concluyendo, ¿verdad? En que Dios nos pide que tengamos una vida recta. Y cuando nosotros lo hacemos, dice que somos bienaventurados. Es lo que justamente estuvimos viendo ese día por medio de estos 3 salmos. El Salmo 1, del 1 al 3, el Salmo 112, del 1 al 9, y el Salmo 28, que nos hablaban acerca de que somos bienaventurados los que tratan de tener una vida recta. Por eso nos decía que de las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, la paz es quizás una de las mayores. Por eso el Salmo 1 describe a los justos mediante el símil de un árbol plantado junto a corrientes de agua que dan su fruto a su tiempo y cuya hoja no se marchita. Y esto también lo pudimos ver en Jeremías 17 y Ezequiel 47. Y junto a ese árbol plantado, quisiera estar yo tomada de tu mano. Salmo 128, 2 y 3. Evoca las bendiciones del reino mesiánico, donde sentarse bajo las propias vid e higuera es símbolo de paz y prosperidad. Miqueas 4:4. La bendición de la paz sobre Jerusalén. Salmo 122, del 6 al 8. Transmite esperanza en el Mesías, quien acabará con el mal y restaurará la paz en el mundo. Sí, y esto es lo que simboliza, ¿verdad? Esto que nos habla el Salmo 128, esa paz que traerá el estar con Jesús por toda la eternidad. También en el Nuevo Testamento vimos ese día cómo coloca el cumplimiento de esa esperanza en el segundo advenimiento de Cristo y en la creación del nuevo mundo, que se encuentra en Mateo 26, 29 y todo el capítulo 21 de Apocalipsis, que nos hablan acerca de esto de la tierra nueva. Ya para hoy, viernes 23 de febrero, quisiéramos leerles algún resumen de lo que hemos hablado todavía y una cita del Espíritu de Profecía, que dice: en estos tiempos modernos,
Obtener sabiduría parece no ser tan deseable como alcanzar la felicidad. La gente prefiere más ser feliz que sabia. Sin embargo, podemos ser verdaderamente felices y vivir una vida plena sin la sabiduría divina. Y eso es lo que estuvimos analizando, que los salmos nos afirman claramente que no podemos. Lo bueno es no se nos pide que elijamos entre la sabiduría y la felicidad, sino que la sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Así es. En la Biblia, ni la sabiduría ni la felicidad son un concepto abstracto, sino una experiencia real. Se encuentran en la relación con Dios, que consiste en reverenciar, alabar, encontrar fortaleza y confiar en Dios. Salmo 25:4 dice que el Señor da su secreto a quienes lo honran. A ellos les da a conocer su pacto. Así que agradezcamos a Dios por todas esas bendiciones que nos permite para que nosotros las podamos vivir y tener una vida recta. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor les bendiga. Que tengan un bonito fin de semana. Haz de esta reflexión tu momento de alabanza, porque no hay día completo sin adoración.